Mis amados hermanos en la fe, paz a vosotros. Doy gracias siempre al Todopoderoso porque me permite llegar hasta ustedes con una reflexión más de la palabra, de ese mensaje maravilloso que nos permite ser cristianos en acción. Ese es el tema general, un cristianismo básico en acción. Y con este subtema, características de un cristianismo en acción. Ya para terminar, culminando, el tema de hoy es dependencia total y confianza. Algo que nos permite que podamos poner a Dios como nuestra prioridad, la acción de Cristo como toda nuestra fortaleza y que sea Él el que haga en nuestra vida. Muy hermoso, y tenemos el objetivo de aferrarte y aprender que la dependencia a la que nos someten algunas experiencias puede ser usada por Dios para hacernos crecer en madurez y hacer una fe más plena en Él. Reconocer que se trata de Él, de su gracia, y no de nosotros, de nuestros méritos. Eso debe ser muy importante y debemos tenerlo claro. Y el texto base de hoy es Juan 21:18, que dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Bueno, ¿será que estamos nosotros extendiendo nuestra mano para que aquel que lo puede todo sea el que nos ciña y que nos lleve a donde Él quiera? Pues nuestra fe no se puede expresar en palabras únicamente, sino más bien debe estar enfocada en el quehacer de Cristo en nuestra vida, en la obra de su gracia, que esa que el Creador manifestó para con nosotros en aquella acción de su Hijo en la cruz. Ese es el enfoque. Y eso es lo que nos hace a nosotros alguien importante delante de Dios. Y el peor defecto del cristiano es confiar en sí mismo y presumir que es por sus propias fuerzas, por su inteligencia, por su propia audacia. Eso solo aleja a Dios de nuestra vida. Por eso es importante que aprendamos a agradecer por todo, siempre, en todo lo que pase a nuestro alrededor. Agradezcamos a Dios en cada detalle, asombrándonos por sus constantes privilegios para con nosotros. Nos cuida, nos bendice, nos protege, nos consiente. Y la gratitud es un terreno en el que la soberbia no crece con facilidad. Esta nos permite generar esa dependencia de Dios en su totalidad, que no es más que el objetivo principal de todo cristiano. Esto es algo muy fundamental, porque si nosotros mismos somos los protagonistas de nuestra vida, entonces estamos en serios problemas. Porque ¿cómo vamos a tener la garantía de que no estamos equivocados en el camino que recorremos? Necesitamos orientación, necesitamos guía, necesitamos plena confianza. A través de la historia hemos conocido muchos desaciertos de los seres humanos que han creído en sus propias fuerzas, que han confiado en su propia audacia, en su inteligencia y creyéndose sabios. Quisieron interpretar todo lo que existe, el futuro y todo lo que había a su propia manera. Pero fueron un fracaso. Y solo aquellos que siempre han confiado en la palabra del Creador son los que han triunfado por su fe. Ese triunfo es el que nosotros necesitamos también. Ese triunfo tampoco es un poder de esas personas, de esos seres humanos que lo vivieron, porque entonces sería exclusivo para ciertas personas. Pero esto no es algo único para algunos sí, para otros no. Es algo
en lo que nosotros también somos parte, que usted puede ser parte, que yo puedo ser parte. Es una manifestación divina de nuestro Padre Celestial. Y por eso debemos aprender a creerle y a confiar en Él. Y por eso nos estamos ocupando este día en eso. Porque muchas veces podemos caer en el error de pensar que el autor principal de nuestra vida espiritual somos nosotros mismos, y que tengo que hacer, y que tengo que vivir, y que tengo que actuar, y que tengo... Sin embargo, la palabra de Dios nos descubre otra cosa. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto significa que si quieres vivir verdaderamente como hijo de Dios, entonces el guía de tu vida tiene que ser el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que mide, el que acciona y el que dirige todo lo que tú haces. O también nos podemos preguntar, ¿nosotros como seres humanos necesitamos ayuda para ver el camino correcto? ¿Tenemos la necesidad de un guía, un conductor, un maestro para tener una fe que se base en la esperanza que nos alimenta? ¿O la estamos alimentando nosotros de forma personal? ¿O cuántas veces te sientes perdido sin saber qué hacer ante ciertas situaciones? Y en esos momentos de desesperación, en esa situación difícil, en ese hueco, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Qué estás pensando? Eso es tu fe verdadera. En esa angustia, en esa desesperación, en ese momento donde ya no podemos más, donde nos vemos incapaces, ¿dónde estamos acudiendo? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué estamos haciendo? Eso define lo que somos. Y seamos sinceros y seamos responsables y confesemos delante de Dios qué es lo que realmente pasa en nosotros. Porque a veces queremos matizarlo y queremos disimularlo. Pero asegurémonos mejor de ser críticos de nosotros mismos ante la presencia de Dios. Hagámonos un autoexamen. Sometámonos a la crítica divina. Porque eso es una verdadera confesión de lo que nosotros somos. Y ya que reconocemos que a lo mejor no hemos sido muy dependientes de la voluntad del Todopoderoso, sino más bien a lo mejor hemos renegado y nos hemos angustiado en las dificultades. Y solo nos ha gustado lo agradable, lo bonito, lo que ante nuestro criterio propio pensamos que es nuestro bienestar. Y nos hemos olvidado que nuestra vida no es para estar bien nosotros, sino para que la obra y la acción de Cristo sean eficaces en nuestro día a día. Muchas veces no dejamos que esa obra se manifieste, porque no nos gusta el proceso que estamos viviendo. Pero si reconocemos que lo necesitamos, si reconocemos que es lo mejor para nosotros y que es Dios el que tiene que hacer esa obra, pues lo maravilloso es que Cristo está allí. Está allí para guiarnos. ¿Y qué significa que Él nos va a guiar? Pues significa que nos va a llevar, que nos va a mover, que nos va a educar, que nos va a conducir, que nos forma. Y que nosotros solo nos debemos dejar guiar por Él. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No por nuestros caminos, sino por los caminos de Cristo. Si de verdad queremos vivir una vida cristiana verdaderamente dependiente del Creador, necesitamos vivir en el Espíritu y desde el Espíritu Santo.
Necesitamos vivir en Cristo y desde Cristo. Él debe ser el gran protagonista y nosotros solo debemos dejarlo hacer lo que Él está haciendo. Seamos dóciles a su palabra, a su acción, a sus manifestaciones, seamos dóciles. No tengamos miedo a esta obra maravillosa que Él está haciendo para con cada uno de nosotros. Dejemos a Dios ser Dios de nuestra vida y ocupemos nosotros el lugar que nos corresponde. Si Él es el que guía, entonces nuestro lugar es dejarnos guiar. Nuestro lugar es dejar que Él muestre el camino y luego seguir lo que Él nos ha mostrado sin dudar hacia dónde vamos porque estamos confiando en Él. Si Cristo es el que educa, pues nosotros somos los que queremos aprender y los que nos dejamos enseñar. ¿Por qué entonces vamos a reclamar de lo que Él está haciendo si el que sabe es Él? Nosotros no sabemos nada. Es inútil que nos esforcemos en construir y en hacer nuestras vidas por nuestra propia cuenta. Es necesario que aprendamos a depender del Señor porque Dios es el que da la respuesta, la salida y la victoria a todo tipo de situaciones, todo tipo de circunstancias. Si lo estamos creyendo, pongámoslo en acción. El proceso de aprender a depender de Dios a lo mejor puede ser doloroso, pues Él necesita que desechemos nuestra autosuficiencia. Él nos arranca esa voluntad independiente, ese egocentrismo, ese egoísmo que nos ha llenado tanto. Él también lo tiene que arrancar. Esas opiniones propias, esos intereses particulares, la avaricia, esa sabiduría natural que tenemos como seres humanos, esos métodos tan humanos que nos llenan de religiosidad, todo eso va a ser quitado y va a ser arrancado. Y aunque duela, necesitamos que sea quitado todo aquello que le quita protagonismo al único y al verdadero autor de fe. Él es el único que es autor y que actúa también conforme a la fe. Por eso necesitamos que sea quien nos dirija. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es importante que veamos que Él es el único que nos puede dar ese triunfo y esa victoria en esta vida. La palabra dice que Él es el alfarero y nosotros apenas somos el barro. Ese montón de piedras que nosotros tenemos que dificultan el uso del barro son esas actitudes y deben ser quitadas. Y Dios, como el gran alfarero divino, utiliza el quebrantamiento para ablandar el barro, para sacarle todo lo malo. Y aunque esta etapa pueda producir temor, creyendo que al entrar en el taller del alfarero Él nos herirá, esto no es verdad. Él no nos está haciendo nada malo. Él nos quiere perfeccionar. Él es experto moldeando barro y no se equivoca. Y lo hace llegar a una suavidad tan perfecta para que luego con toda la sabiduría y el poder restaure por completo nuestras vidas. Y ya siendo nosotros la vasija que Él quiere hacer, que Él guía, también se mantenga llena de lo que Él quiere hacer con nosotros. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre,
¿quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Muy importante. ¿Le vamos a decir a Dios cómo haga las cosas con nosotros? Dios, es que a mí esto no me gusta. Dios, es que esto no lo quiero. Dios, es que yo creo que yo no debo estar aquí. ¿O Él sabe lo que hace con nosotros? Es su poder, su soberanía, no la nuestra. Él es nuestro Padre Celestial. Y es su Hijo el que acciona en nosotros. Y siendo su Hijo, aquel hombre perfecto, justo, que no ha habido otro aquí en la tierra como Él, cuando vino y estuvo entre los hombres, y aún así sufrió. Y entonces, si Él sufrió, ¿por qué a usted y yo no podemos sufrir? Por eso debemos confiar. Por eso debemos entregarle todo a Dios. Proverbios 3:5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es importante que debamos definir eso, que la confianza del cristiano no debe estar basada en su capacidad, en su inteligencia, en su fuerza de voluntad, en su educación, en posesiones materiales, en títulos, etc. Nada de todo eso, sino en el tesoro que guarda nuestro vaso, en el tesoro que guarda nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón que nos hace tan valiosos? ¿Cuál es el tesoro que está llenándonos? Pues Cristo es nuestro tesoro. Él es el que está allí y por eso es que es tan valioso nuestro corazón, por lo que contiene. Y Él mismo nos aconseja en Mateo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si hemos visto a Cristo como nuestro tesoro, ahí estará enfocado y ahí estará entregado y depositado todo nuestro corazón. Y ahí es donde vamos a encontrar esa dependencia real. Creamos firmemente que Dios es suficiente para todas nuestras necesidades y que no hay circunstancia que estemos viviendo que Él no sea capaz de comprender y de atender con eficacia. Nuestra debilidad humana, nuestro reconocimiento de lo débiles que somos, hace fuerte la acción de Dios. Porque esa vocación, esa actitud de alfarero divino, de constructor de nuestras almas, lo impulsa en pos de nosotros. Él ha hecho todo, todo, todo. Y nos ama en ese todo que ha hecho, porque también nosotros somos parte de ese todo. Y nos salva, y nos protege. Y cuando ve nuestra debilidad, y ve que esa actitud nuestra es confiar en Él, entonces Él acciona en nuestra vida. Y debemos saber que esa debilidad no es un deseo de caer en angustia y en desesperanza, sino que es nuestra incapacidad de hacer las cosas, reconociendo y confiando que Él lo hace todo por nosotros conforme a su voluntad. Y agradeciendo esa obra maravillosa de Él en nuestra vida. Y así la victoria está asegurada. No por lo que nosotros somos capaces de hacer,
sino por lo que Él hace en favor nuestro. Podemos depender enteramente de Dios y poner la mirada en Él. Pero para eso debemos buscarle con todo nuestro corazón. Salmo 141:8, palabras de David, dice lo siguiente: porque por mi parte, Dios mío, de ti dependo y en ti busco refugio. No dejes que me mate. Ahora, nosotros también debemos decirle lo mismo. Porque por mi parte, Dios mío, de ti dependo. En ti busco el refugio que tanto necesito. Porque allí debe estar nuestra mirada. Allí debe estar nuestra confianza. Allí debemos depositar todo lo que somos. ¿Y por qué podemos confiar en Cristo? Pues porque Él siempre es fiel. Porque Él es el único fiel. Él no miente. Y Él nos ha prometido salvación y vida eterna. Y es seguro que lo tendremos, porque así dice su palabra. Y dice que si seguimos eso, el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Entonces nos prometen muchas misericordias además. Allí ancladas. Eso es lo maravilloso de Dios. Es que Él nos consiente mucho. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pues esa es la voluntad de Dios. Que nosotros enfoquemos nuestra mirada en esa salvación, en esa vida eterna, dependiendo de Él completamente, guiados por Él, confiando en lo que Él está haciendo en nosotros, y nos dejemos llevar. Y dejemos que sea su voluntad en nosotros, y Él verá por todo lo demás. Porque los que miramos a Jesucristo, tenemos seguridad de que llegaremos a la meta. Y no por nuestra obra, sino porque lo estamos viendo a Él. Porque Él es el que hace todas las cosas. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Palabras de Pablo. Y Pablo en este momento cuando dice eso no está negando la salvación como algunos por ahí pretenden explicarlo. Él está diciendo que no se siente realizado como ser humano, sino que sabe que en todo momento debe confiar y debe depender de Dios. Por eso dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué es lo que está delante de Pablo? ¿O a quién tenía delante Pablo? Pues él mismo explica que es a Cristo. Él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces él está viendo a Cristo siempre. Eso es lo que está delante de él. Y el versículo 14 de ahí mismo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Versículo 16-17. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Muy importante que entendamos que no nos sintamos hechos como seres humanos, que no nos sintamos ya realizados como personas, como cristianos, sino que debemos entender que el que está ya hecho es Cristo, el que está realizado es Cristo, el que es justo es Cristo, el que es perfecto es Cristo, el que es santo es Cristo. Y que nosotros somos participantes de todas esas maravillas que Él tiene, de todas esas hermosas cualidades, porque nuestro corazón es un depósito de Él. Y por eso es que tenemos esta hermosa obra en nuestra vida también. Pero cuando dejamos de mirar a Jesús, entonces nos perdemos completamente. Nos hundimos hasta en los problemas más mínimos. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo sí lo he vivido. Dejar de ver a Jesús nos hunde por completo. Y ahí mismo, en el versículo 18 y 19 de Filipenses 3, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces que aún
ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto nos debe hacer reflexionar y entender que no podemos estar pensando solo en lo terrenal, solo en lo humano, solo en lo que se ve, sino que debe ser todo. Toda nuestra vida debe estar enfocada en nuestro quehacer, en nuestro ser espiritual. Y los que han perseverado en el pasado, incluyendo a Pablo, que lo tenemos como ejemplo, y a todos aquellos hombres del ayer, lo han hecho mirando, confiando en Cristo, entregando todo lo que son y depositándose en Él. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8 dice el mismo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Está amando usted la venida de Cristo? ¿Está viviendo, deseando que Él haga esa obra maravillosa en usted en todo tiempo y en todo momento? Pues cuando sintamos debilidades debemos ver los ejemplos bíblicos. Y la Biblia habla de Moisés en Hebreos 11:27 y dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si Moisés se sostuvo viendo al invisible, mirando fijamente en aquel que no se podía ver, que no se puede mirar aún, mirando a aquel que está fuera de nuestro órgano visual, ¿qué estamos viendo nosotros? ¿Estamos buscando ojos espirituales para poder ver lo invisible? Pues esto no se puede ver. Si se mira, entonces ya no es invisible. Entonces, mantengámonos en esa confianza, en esa fidelidad que Dios quiere que nosotros tengamos para con Él, viendo siempre al que miró Moisés, al que miró Abraham, Elías, Eliseo, Pablo y todos aquellos hombres del ayer, al que miró Pedro, al que miraban todos esos hombres y mujeres que nos quedaron como ejemplos, como viendo al invisible. ¿Y cómo será ver lo invisible? Pues parece que la pregunta no tiene lógica. Nosotros no podemos pensar en eso, humanamente hablando. Por eso, la Biblia es así. Porque lo que Moisés miraba era la gloria de Dios, el quehacer de Dios, el poder de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahí podemos ver también nosotros. Pero ¿qué pasa cuando quitamos nuestra mirada de Cristo? Pues hay que preguntarle al apóstol Pedro. Entonces él respondió, Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Si nosotros, esto está tomado en Mateo 14, 28 al 30. Si nosotros estamos viendo los fuertes vientos, gritémosle como Pedro, Señor, sálvame. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, mirando a Cristo, pero de pronto quitó su vista de Jesús y empezó a ver el fuerte viento. Y eso fue lo que le provocó miedo y comenzó a hundirse. Eso también nos puede pasar como creyentes. Si en lugar de poner nuestra confianza en el Hijo de Dios, miramos los obstáculos, miramos los problemas, miramos nuestras debilidades, pues se pierde el enfoque, se pierde la línea de prioridad que es Cristo. Si quitamos la mirada de Jesús, no llegaremos al destino donde estamos, donde nos está llevando, que es salvación, que es vida eterna. Y vivir esta vida como que ya somos personas del real sacerdocio, de este pueblo escogido, fieles a Dios, no por nuestra fidelidad, sino porque Él hace con nosotros. Así que para concluir quisiera decirles, hermanos, hermanas,
No quitemos nuestra confianza y nuestra vista de Cristo, porque viendo nuestra capacidad corremos el peligro de desanimarnos en aquellos días cuando ya no podamos hacer más, cuando nuestras acciones se acaben. Hay muchos que quitaron su vista de Jesús, ya no están. En realidad, solo lo vieron de lejos y no siguieron enfocándose en Él. Pusieron su confianza en fuerzas humanas, a lo mejor en sus posesiones, en el dinero, en cosas temporales. Pusieron su mirada en el hombre y el hombre falló. Pusieron su esperanza donde no debían y tristemente eso no sirve para nosotros. Lo único que nos puede dar fortaleza, ánimo y cambio es ver a Jesús, quien murió en la cruz para darnos salvación, para darnos vida eterna. Seguir confiando que sin importar cómo sea el camino que vamos recorriendo, Él es nuestra ayuda, Él está ahí con nosotros, Él sabe por qué nos lleva por este camino. Y que la meta final es segura porque vamos de la mano de aquel que hizo todas las cosas. Nos hizo a nosotros, e hizo la meta, e hizo todo lo que estamos viviendo, conoce nuestros propósitos, sabe por dónde nos lleva, y Él es el que hace, Él es el que guía, es el que dirige, y hace conforme a su voluntad, porque su voluntad es perfecta, y no hace conforme a lo que nosotros decimos, porque nosotros nos equivocamos y tenemos la vista muy corta, y no podemos ver más allá que lo que está frente a nuestros ojos. ¿O sabe usted qué pasará mañana? ¿O sabe usted que viene un año después? ¿O sabe usted? No lo conocemos, pero Él sí lo sabe todo. Por eso estamos donde estamos, por eso vivimos lo que vivimos y por eso somos lo que somos, porque lo necesitamos, porque es así como Él nos forma, es así como Él nos guía, es así como nos dirige. Confiemos, agradezcamos y dependamos completamente del Todopoderoso. Oremos, mis amados hermanos. Padre Celestial, en este momento que estamos delante de ti, mi Dios, gracias por toda tu palabra, mi Dios, por todos tus consejos, por esta reflexión maravillosa, mi Dios, de este tema general que durante muchos días nos has hecho reflexionar, mi Dios, sobre qué es lo que quieres que nosotros seamos delante de ti. Toma el control siempre, mi Dios. Guíanos, fortalécenos, mi Dios. Tú ya sabes qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que pedimos, mi Dios. Y eres tú el conocedor de todas las cosas. Hoy, mi Dios, con cada uno de los que estamos unidos en oración, venimos a depositarte todas las peticiones en tus manos, mi Dios, para que tomes tú y hagas. Seamos nosotros ese barro en tus manos, que sabemos que saldrá dócil, saldrá perfecto, saldrá bien hecho, y hagas de nosotros esa hermosa vasija, mi Dios, que tú quieres, y que siempre continúe creciendo esa acción de tu Espíritu en nosotros, esa acción de tu Hijo en nuestra vida, y que nuestra mente se llene cada vez más de esa dependencia que necesitamos de ti. Que nuestro corazón se fortalezca cada vez más de esa actitud de agradecimiento de todo lo que tú estás haciendo con nosotros. Toma nuestra vida, toma la vida de nuestra familia, toma la vida de todos nuestros hermanos, toma la vida de todos aquellos que confían en ti. Y haz tu obra, mi Dios, porque tú eres el Todopoderoso, el Soberano, y eres maravilloso. Y confiamos, mi Dios, que eres perfecto y que para con nosotros eres lo mejor que nos pueda pasar, mi Dios. Depositados completamente delante de ti, en tus manos. Te lo decimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por el tiempo. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras, para este hermoso grupo Edificados en la Palabra. Y paz a vosotros.